Mi nombre es Desiree García, estudiante del PNF Higiene y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, y en esta oportunidad junto a mi compañero Josué Barón estaremos hablando un poco sobre la medida de presión. Empezaremos dando una pequeña introducción sobre lo que se tratará el tema en esta oportunidad. Introducción. La medida de presión es un parámetro fundamental en la instrumentación industrial, ya que es crucial para el control y monitoreo de procesos en diferentes sectores como la industria, la química, petroquímica, alimentaria, farmacéutica, entre otros. En este trabajo se abordará la importancia de la medida de presión en la instrumentación industrial, así como los diferentes métodos y tecnologías utilizadas para su medición, calibración y mantenimiento. Se analizará también la importancia de la precisión y fiabilidad de los instrumentos de medición de presión, así como su impacto en la eficiencia y seguridad de los procesos industriales. Además, describirán las aplicaciones más comunes de la medida de presión en la industria y se presentarán ejemplos concretos de su uso en diferentes contextos industriales. Para saber un poco más sobre la medición de la presión, estaremos abordando primero para que ustedes tengan conocimiento, primeramente hablaremos de la presión. La presión es una magnitud importante en la instrumentación industrial, ya que se utiliza para medir y controlar el funcionamiento de diferentes procesos. La presión se mide en diferentes unidades. En la instrumentación industrial se utilizan diferentes tipos de sensores y transmisores de presión para medir y transmitir las lecturas de presión a los sistemas de control y monitoreo. Algunos de los dispositivos comunes incluye extraductores de presión, manómetros, transmisores de presión y diferencial, entre otros. La instrumentación de presión se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como la industria química, petroquímica, alimentos y bebidas, automotriz, farmacéutica, entre otras, como ya lo dije anteriormente. La medición y control precisos de la presión son fundamentales para garantizar la seguridad, eficiencia y calidad de los procesos industriales. Medición de presión. La medición de la presión se realizará para determinar la fuerza aplicada sobre una determinada superficie. En el ámbito de la física, la presión se mide utilizando diferentes instrumentos como manómetros, barómetros o transductores de presión. La unidad de medida estándar para la presión en el sistema internacional es el pascal, PA, pero también se utilizan otras unidades como el bar, el milímetro de mercurio, que es mmHg, o el PSI, que son libras por pulgadas cuadradas. La medición de la presión es importante en numerosas aplicaciones, incluyendo la ingeniería, la meteorología, la medicina y la industria. Unidades de la medición de presión. 1. Pascal PA es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades y se define como un newton por metro cuadrado. Bar es una unidad de presión no perteneciente al Sistema Internacional de Unidades, pero ampliamente utilizada en la industria. Un bar es igual a 100.000 pascales. La libra por pulgada cuadrada es una unidad de presión utilizada principalmente en los Estados Unidos. Se define como la presión ejercida por una libra de fuerza en una pulgada cuadrada. Atmósfera es una unidad de presión que representa la presión atmosférica al nivel del mar, definida como la presión ejercida por el peso de la columna de aire sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Milímetro de mercurio es una unidad de presión utilizada en la medición de presión barométrica, equivalente a la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Estas son algunas unidades de medidas de presión utilizadas en instrumentación industrial, pero existen otras unidades como el torr, el pascal técnico, el kilopascal, entre otros. La elección de la unidad de medida dependerá de la normativa o estándar aplicado, así como las necesidades específicas del sistema de medición. Continuando, hablaremos de los tipos de presión que existen. Está la presión atmosférica. ¿Qué dice la presión atmosférica? Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre.
El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 1300.25 HPa. Ahora la presión manométrica es la presión de medida con la relación a la presión atmosférica. Está referida a cero con respecto a la presión del aire y el ambiente. Esto significa que se ve transformando en función de la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones climáticas. Por último, la presión absoluta se conoce como la presión a la suma de la presión atmosférica, que se puede medir con un calibrador o un manómetro, y la presión manométrica del fluido. En la ingeniería, la presión absoluta es la presión de un sistema que en relación con la presión de un vacío absoluto tienen relación. La presión absoluta no tiene un valor fijo, la misma puede variar según la temperatura o la elevación. Ahora continuamos con la clasificación de los instrumentos, ya que cada instrumento tiene una diferente función y se clasifican así. Estos instrumentos se dividen en tres categorías. Están los medidores de columna líquida, los cuales explicaremos a continuación. Los medidores de columna líquida son el instrumento de medición primaria de presión más difundido y simple. La simplicidad de su método de medición permite que este pueda ser fabricado para un uso como patrón de referencia de alta exactitud. Es como el más básico y el más utilizado a nivel general. Y da una alta exactitud para la calibración de estos mismos manómetros. Estos manómetros se dividen en diferentes tipos y existen el manómetro de tubo U, manómetro de tubo inclinado y el manómetro de toro pendular y manómetro de campana. Ahora vienen los medidores con elementos elásticos. Los manómetros indicados con elementos de medición elástica se utilizan de forma extensiva para medir presiones en aplicaciones técnicas debido a que son robustos como fáciles de manipular. Los manómetros incorporan elementos de medición que se deforman elásticamente según la influencia de la presión. Los diferentes manómetros que existen en esta columna son los manómetros de tubo de Bourdon, manómetro de diafragma, manómetro de fuelle, y esos son los que se encuentran en esta columna de medidores elásticos. Ahora vienen los medidores de presión especiales. Estos generan señales eléctricas permitiendo su conexión con transmisores industriales. Pueden dar lectura a diferentes distancias, y los manómetros que existen en este apartado son el manómetro piezoeléctrico y el manómetro termopar. Cada uno de estos diferentes medidores de presión se clasifican por su uso y por cómo funcionan. Cada uno tiene un sistema diferente. Y eso fue todo, espero que les haya gustado. Último, nuestra conclusión. Eh, en conclusión, la medida de presión de la instrumentación industrial es de vital importancia para garantizar la seguridad y eficiencia de los procesos industriales. La selección adecuada de los instrumentos de medida, así como su correcta instalación y calibración, son fundamentales para obtener resultados precisos y confiables. Además, el monitoreo constante de la presión en los distintos puntos críticos de los procesos permite detectar posibles problemas o fallos en el sistema, evitando así posibles accidentes o daños a la maquinaria. Por lo tanto, es esencial contar con equipos de medida confiables y precisos, así como con personal capacitado para su correcto manejo y mantenimiento. Esto fue todo, muchísimas gracias, espero que lo hayan gustado y hayan aprendido con nosotros un poco sobre la medida de presión. Nos vemos en el siguiente video.